Amén, 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 amén. Que el Señor les bendiga grandemente, mis queridos hermanos. Los queremos saludar en el amor del Señor en nuestro programa radial Doctrina Apostólica. Amén, en este día viernes. Ya estamos a viernes, creo que es 19, a viernes 18, hermanos, y damos comienzo entonces a nuestro programa radial Doctrina Apostólica en este día viernes. Estamos aquí en Santa Elena, 520, casi esquina Eduardo Cordero, a unos 7 minutos más o menos de la plaza de Puente Alto. Amén, así que ya damos comienzo a nuestro programa radial Doctrina Apostólica, y quien les saluda es su hermano en Cristo, el hermano Richard Riquelme González. Acércalo un poquito más para acá, con alto cuidado. Acérquelo para acá. Ya, ahí está bien. Así que estamos contentos, hermano, de dar comienzo a nuestro programa radial. Ahí se va ya pronto a sentar la hermanita Francesca. Y vamos a tener, hermano, un tiempo de gran bendición. Vamos a compartir una palabra ahí en el libro de Mateo, capítulo, hermano, 21. Así que trataremos de aprovechar bien este tiempo para la gloria del Señor, ¿ya? Estamos esperando que se pueda sentar la hermanita Francesca junto a nosotros. Y qué bendición, hermano, que nosotros podamos tener este tiempo de la palabra del Señor. Es una bendición el poder ser instrumentos del Señor en la obra de Dios. Es un honor, es una honra. Y donde es un honor, es una honra, tenemos que tratar de hacerlo con excelencia. Amén. Así que junto a mí está la hermanita Francesca. Amén. Bueno, que el Señor les bendiga en este día. Ya muchas personas terminan como su semana laboral. Ya otros que están recién empezando a trabajar para trabajar el fin de semana. Así que bueno, que el Señor les bendiga inmensamente. Bueno, ya como ha pasado el tiempo, estamos a 18 de julio y nos gozamos en el Señor porque podemos decir ebenecer hasta que el Señor nos ayuda. Así que el Señor les bendiga y esperamos que este programa sea de tremenda bendición para cada uno de ustedes. Amén, amén. Es realmente una tremenda dicha estar aquí en el programa Doctrina Apostólica. ¿Ya? Habitualmente salimos de 2 a 3 de la tarde, pero hoy día comenzamos un poquito antes, a ver qué hora es. Ya tenemos las 1 casi con 50 minutos. Así que, mis amados hermanos, déjenos sus saludos, sus comentarios, y aprovechemos este tiempo que el Señor nos da para estudiar, para meditar en la palabra. Es importante, hermano, que conozcamos de una manera profunda la palabra del Señor, porque incluso, hermano, para este tiempo están utilizando de tal manera lo que se llama la inteligencia artificial, que incluso, hermano, hay gente que prácticamente no lee la Biblia, no estudia la Biblia, y usa la inteligencia artificial para predicar, pero sin ellos estudiar nada, ¿ya? Otros, por ejemplo, hermanos, están incluso, yo leía en estos días una noticia, como incluso algunos están utilizando la inteligencia artificial, la IA que se le llama, para ver si es que la inteligencia artificial puede interpretar las lenguas. O sea, imagínense hasta lo que se ha llegado, hermano. Entonces, si alguien a usted le pregunta, bueno, pero es correcto que se quiera utilizar la inteligencia artificial para interpretar las lenguas, y usted tiene que tener una respuesta, ¿ya? Y para eso hay que estudiar la palabra. Y indudablemente que la palabra nos enseña que los géneros de lengua y las interpretaciones de las lenguas son obra del Espíritu. Amén. ¿Ya? Amén. Son dones, ¿ya? El Espíritu Santo da el don de interpretar las lenguas. Así que, hermano, nosotros debemos conocer la palabra de Dios, ¿ya? Porque cada época nos va presentando desafíos, preguntas, cuestionamientos hacia la Biblia, hacia la fe cristiana, y nosotros tenemos que conocer la palabra del Señor. Es por eso que este espacio radial Doctrina Apostólica tiene esa línea editorial de estudiar la palabra, de que reflexionemos en las Escrituras. Y esto, hermano, no se va a hacer en 1 minuto, en 3 minutos,
Yo me recuerdo que hace tiempo atrás un pastor en una radio hablaba y decía que él iba a la radio no para predicar, sino que él iba a la radio a orar. Entonces yo pensaba y decía, pero ¿cómo? La Biblia dice, entra a tu cuarto en lo secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Obvio que uno en un programa puede hacer una oración, pero uno está en la radio con una finalidad de compartir la palabra, de promover, como también esto era muy propio de Martin Luther King, que muchas veces desconocido por su trabajo, digamos, cristiano, desconocido, solamente se conoce como un activista social que luchó por los derechos de los negros allá en los Estados Unidos, creo que fue en el siglo XX. Pero Martin Luther King, aparte de ser un activista social en ese sentido, que luchó por los derechos de los negros, por la segregación allá, para que se rompiera ese tema de la segregación en los Estados Unidos, pero no solamente fue aquello, sino que Martin Luther King fue un pastor evangélico y fue también un filósofo, creo que era de la Universidad de Boston, creo que tenía un doctorado en filosofía. ¿Ya? Y Martin Luther King enfatizaba en lo importante de reflexionar en la educación. Entonces nosotros como cristianos tratamos de generar esta retroalimentación, esta reflexión de la palabra del Señor. Amén. Así que animémonos en esta oportunidad a poder compartir esta temática. Y no sé qué nos dice la hermanita Francesca. Bueno, escuchaba igual que impresionado lo que comentabas tú, que cómo quieren ellos implementar que la IA vaya traduciendo o interpretando las lenguas, o sea, cómo se está perdiendo el temor, ya, porque son cosas espirituales. Ya solamente el espíritu puede revelar aquello que está hablando la otra persona en lengua, o sea, es una lengua espiritual. Entonces, es tremendo y bueno que el Señor nos ayude a poder estudiar la palabra, ya, porque eso significa dedicación, significa también tiempo, ya dejar un tiempo para estudiar la palabra, claro, porque uno no va a aprender las cosas en un minuto o unos segundos, ¿no? Se dedica tiempo, claro, ya, interés, ya, muchas cosas que uno necesita para poder aprender las cosas, sobre todo las cosas del Señor, y tener la asistencia del Espíritu Santo, que es lo primero, claro, para poder, para poder entender, porque, por ejemplo, si usted quiere estudiar una carrera, no sé, técnica, un instituto o en alguna universidad, claro, es conocimiento humano. Usted le puede pedir ayuda al Señor, Señor, ayúdeme para entender esta materia. Pero en las cosas espirituales es diferente porque, claro, uno le pide la capacidad a Dios y Dios va dotando esa capacidad, pero también viene esa iluminación de la palabra que solamente Dios la puede dar. Entonces, y para eso, ¿qué necesitamos? Como decía, dedicación, tiempo, interés, para poder entender la palabra del Señor, y que muchas veces no nos damos ese tiempo. Dedicamos tiempo en otras cosas y no en aprender la palabra del Señor. Amén, así que Dios nos dé esa dedicación. Por lo general, cuando una mujer, aunque también algunos hombres también tienen ese oficio, cocinan, las cosas no resultan de un segundo a otro. Claro. ¿Ya? O sea, la persona hace todo un trabajo previo antes de calentar la comida, de cocerla, etcétera. Primero, por ejemplo, se pela una papa, una zanahoria, la lechuga, después se alinea, los elementos, digamos, alimenticios son puestos en una olla, etcétera. O sea, hay todo un trabajo previo, hermano, que es importante que nosotros consideremos y que valoremos, ¿ya? Valoremos, en este caso, el estudio de la palabra del Señor. Vamos a leer Mateo capítulo 21, vamos a leer la palabra del Señor y vamos a leer la Escritura para la gloria del Señor desde el versículo, vamos a leer desde el versículo 10. Amén. Ya, vamos a leer desde el versículo 10
en adelante y vamos a leer, en este caso, hasta el versículo 17, ¿ya? A ver si, hermanita Francesca, usted nos ayuda también y nos lee entonces Mateo capítulo 21 del versículo 10 hasta el versículo 17. Tremendo. Léanos nomás, hermanita ¿Pero Francesca. esta otra versión no es? Ya, no, entonces tráigase una de allá. Vamos a estar entonces leyendo la escritura. ¿Qué texto, hermano Richard? Vamos a estar, mira, ahí mismo en un cajón hay una para secarme, hay una toalla. Sí, esa es santa. Vamos a estar leyendo entonces Mateo capítulo 21 del versículo 10 al 17. Gracias, y vamos a leer la palabra del Señor. Nuestro hermano Juan Gómez nos dice: bendiciones, hermanos, les saludo desde Virginia, Estados Unidos, soy del Salvador, amén. Es una bendición las enseñanzas y prédicas. Gracias, mi hermano Juan, saludos para los Estados Unidos, qué lindo, del Salvador, qué bendición. Nuestra hermanita Consuelo nos dice: Dios bendiga, hermanos. Gracias, mi hermanita Consuelo, saludos para allá, para California, también para los Estados Unidos. Nuestra hermanita Damaris nos dice: que el Señor les bendiga grandemente, mis hermanos, y le usen este programa para la gloria de su santo nombre. Amén. Atenta a la palabra. Amén, amén, amén. Atenta a la palabra. Qué lindo. Dios bendiga a la hermanita Damaris Fritz. Amén. Nuestra hermana Alba nos dice: Dios les bendiga grandemente, mi hermano Richard y mi hermanita Francesca. Compartida la bendición. Gracias, gracias a todos los que hermanos comparten el programa. Usted puede hacer 3 acciones para apoyar este programa. Acciones, digamos, mientras vamos haciendo el programa. 1, usted le deja un like. 2, deja su comentario. Y 3, comparte allí en sus redes sociales. Amén. Así que saludo entonces para todos nuestros amados en Cristo. Entonces, hermanita Francesca, léanos ahí Mateo capítulo 21 del versículo 10 Amén. al versículo 17. Amén. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió, diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús el profeta, de Nazaret de Galilea. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo: escrito está: mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Claro. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos, y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamaban en el templo, y diciendo: Hosana al Hijo de David, se indignaron y le dijeron: ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo: sí. ¿Nunca leísteis de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza? Y dejándolos, salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. Tremendo, ¿cierto? El Señor Jesucristo, hermano, en su ministerio se dedicó a andar básicamente entre el sector norte de donde él había sido criado, que es Galilea y en específico Nazaret, y anduvo por ese sector: Nazaret, Capernaum, Tiberias, etcétera, etcétera, etcétera. Y se trasladaba, pensemos, hermano, a más de 100 kilómetros de distancia desde Nazaret, Capernaum, toda la región de Galilea se trasladaba hasta el sector sur, que es el sector de Judea. Para eso se trasladaba mínimo 100 kilómetros, caminando, etcétera.
Y él tenía claro, hermano, que finalmente donde él iba a ser crucificado iba a ser precisamente allá en Jerusalén, allá en la ciudad del gran rey, del rey David, y que, bueno, de hecho él era conocido como el hijo de David. Amén. Y en esta ocasión él entró a Jerusalén. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió, diciendo, ¿quién es este? Y la gente decía, este es Jesús. Este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Ya, o sea, hermano, ya para esta fecha, estamos viendo aquí Mateo capítulo 21, ya para esta fecha la gente entendía que Jesús no era cualquier judío, no era cualquier rabino, sino que como mínimo le daba el estatus de profeta. Amén. Como mínimo consideraban a Jesús como profeta. Un profeta es, hermano, en este caso, un vocero de Dios. ¿Qué es un profeta? Anote usted por allí. Un profeta es un vocero de Dios. En hebreo, los judíos le llamaban Navi. ¿Ya? Algunos pronuncian Navi, otros pronuncian Naví, que es, hermano, un vocero de Dios. Alguien que habla en nombre de Dios. En griego es profetes. En griego es profetes. Entonces, al señalar a Jesús como profeta, ya la gente estaba entendiendo que no era un ideólogo, no era un filósofo, no era un mero pensador, no era un revolucionario, como lo querían presentar las autoridades del judaísmo, porque las autoridades del judaísmo, el sumo sacerdote, ya Anás y luego Caifás, digamos, los fariseos que predominaban dentro del Sanedrín, no veían en Jesús a un profeta, sino que ellos veían en Jesús, ¿qué? A un revolucionario. De hecho, ellos le consideraban un sedicioso, es decir, una persona que causa problemas, una persona que causa conflicto, una persona subversiva. Entonces, quienes consideraban a Jesús como profeta era la gente. La gente. Estaba la gente común y silvestre, que a esa gente se le llamaba Eretz Israel. Eretz Israel. Es decir, gente de la tierra, gente del pueblo, gente común. O sea, el Eretz Israel eran las personas comunes y silvestres. Y la gente común y silvestre que no tenía prejuicios, reconocían en Jesús a un profeta. ¿Qué significa un profeta? Un vocero de Dios. Así lo consideraba ya en el capítulo 21, consideraban ya a Jesús como un profeta. Amén. Pero la cúpula del imperio romano lo veía simplemente como un religioso. Y por el contrario, las autoridades del judaísmo, es decir, el sumo sacerdote, es decir, los que componían el Sanedrín, ¿sabe cómo lo miraban? Como un sedicioso. Lo miraban como un revolucionario, lo miraban como un subversivo. Entonces, aquí habían dos posturas. La postura predominante, la de la gente común, que lo veían como un profeta, y lo que sostenían las autoridades del judaísmo. Ahora, las autoridades del judaísmo eran menores, era un grupo, póngale usted, de 72 personas que componían el Sanedrín. Y dentro del Sanedrín habían personas que miraban con buenos ojos a Jesús. Ya, por ejemplo, estaba el mismo Nicodemo, Amén. estaba José de Arimatea, pero la gran mayoría del Sanedrín miraba con malos ojos a Jesús, lo miraban como un subversivo. Entonces, finalmente, cuando uno mira con objetividad, uno se da cuenta que la inmensa mayoría, aunque muchos de ellos todavía no entendían que Jesús era el Mesías, sí lo miraban como un vocero de Dios. Pero los que lo miraban con malos ojos eran, nótese usted, o nótelo usted, eran los que tenían más autoridad en medio, hermano, de la sociedad judía. Entonces, el primer punto que quiero que nosotros consideremos
es que si Jesús fue cuestionado, fue difamado, fue calumniado, fue rechazado, fue menoscabado por el poder de la religión, ¿cuánto más, hermano, nosotros no vamos a tener que lidiar con eso? Ya muchas veces queremos que todos nos acepten, que todos nos reconozcan, que todos digan él es de Dios. Y cuando hay gente que de repente cuestiona nuestra integridad como cristianos, como hijos del Señor, hay gente que se les derrumba, hay gente que se le cae el cielo por el solo hecho de que hay personas que no le creen. No, es que el vecino no me cree, no, es que alguien habló mal de mí. Y eso los demoraliza emocionalmente. Pero si tú ves el ministerio de Cristo, Él constantemente lidió con el cuestionamiento y nada lo detuvo. Claro, impresionante aquello porque los que, no sé, los que uno más hubiera esperado que lo hubieran recibido como ellos creían que era un profeta, Claro. Tendrían que haber sido los religiosos de ese tiempo, ya porque, por ejemplo, el Señor Jesucristo hizo milagros que quizá ellos nunca vieron. Entonces, ¿cómo no llamarles la atención? Decir, algo tiene esta persona, porque cómo sana, cómo liberta, cómo hace tantas cosas. Y de hecho ya cuando habla un texto que dice que el Señor echaba fuera a los demonios en el nombre de Belcebú. Entonces, o sea, yo me imagino, por ejemplo, si a uno le dijeran algo así, uno quedaría, no, pero quedaría frustrado, enojado, nunca más haría nada. En cambio, el Señor Jesucristo tuvo que lidiar con aquello. Claro, habían personas que lo buscaban, ya como acá dice que la gente decía que era un profeta, quizás lo buscaban también por milagros, para que lo ayudaran, o sea, para que el Señor los ayudara a ellos, pero igual ellos reconocían algo, veían algo, que había algo especial en Cristo, que no era cualquier persona, ya veían algo sobrenatural. Entonces, pero vemos también el otro lado, como decías tú, otras personas lo veían como un revolucionario, también lo veían como un peligro. Claro, un peligro para la religión. Para la religión de ellos, porque ellos yo creo que veían, me están quitando adherentes, ya no quieren estar con nosotros, están siguiendo a Cristo. Entonces, porque uno ve en la Biblia, como dice la Escritura, que la fama del Señor se extendió por toda la ciudad. O sea, todos conocían quién era Cristo. Entonces, para ellos era peligroso que personas empezaran a ver a Cristo de otra forma. Entonces, ahí en esa versión decía que la multitud decía que este era un profeta. O sea, no eran pocas personas. Acá dice la gente, también se puede decir que son muchas, pero yo pensaba en aquello que sea la multitud. O sea, había muchas personas que decían que era un profeta, el Señor Jesucristo. Entonces, nosotros debemos también, como tú decías, lidiar con aquello, con el cuestionamiento. No a todos le vamos a agradar. Entonces, porque mucha gente quiere caerles bien a todos, pues. No quiere quedar mal con nadie, quiere que todos lo acepten, pero no va a ser así. La vida del cristiano no es así, y si el Señor pasó por aquello, nosotros igual lo vamos a pasar. Yo me acordaba de, por ejemplo, el apóstol Pablo también, tuvo que lidiar con también que lo aceptaran, otros que lo rechazaran. Entonces, igual el proceso del cristiano o el camino del cristiano, uno debe aceptar aquello y pedirle ayuda al Señor, que va a ser así. Claro, aquí en Chile tenemos un dicho que es: nadie es monedita de oro. De oro, ¿cierto? O sea, ¿eso qué es lo que implica? Aquí en alguna medida, hermano, va a haber gente que por simples razones que son superficiales, por tu tono de voz, porque no tienen la personalidad que a ellos les agrada, te van a rechazar. No tienen feeling. Claro, van a decir, no tengo feeling con la persona, me cae mal. Y otros por prejuicio, porque oyeron algo. O sea, va a haber gente que por una u otra razón no te va a querer recibir. Claro. Ahora, eso no puede determinar tu misión. Amén. Eso no puede impedir tu misión. ¿Ya? En este caso había un grupo de gente que estaba buscando algún motivo por el cual atacar a Jesús. Amén. Y Jesús, bajo ningún punto de vista,
Él detuvo su misión. Y de hecho, el verso 12 dice, y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Así es. Imagínate, qué tremendo. Jesús se dirigió en este caso al templo. Ya frecuentemente Jesús se dirigió al templo. Amén. Jesús predicó en sinagogas. Jesús predicó en aldeas. Jesús predicó en casas particulares. Amén. Pero básicamente, hermano, donde más desarrolló su ministerio fue en el templo. Fue allí en el templo donde Jesús enseñó explícitamente cuál es su doctrina. ¿Cuál era su doctrina? Por ejemplo, cuando al Señor lo detuvieron, comenzaron a cuestionarle su doctrina y le dijeron, dinos cuál es tu doctrina. Y Jesús le dijo, ¿y para qué me están preguntando? Le estoy parafraseando, ¿para qué me están preguntando cuál es mi doctrina si yo abiertamente hablé de esto en el templo? A ver si nos lee, hermanita Francesca, Mateo 26, 55. Ya, Mateo 26, 55. Ya, o sea, Jesús utilizó el templo básicamente para enseñar la palabra de Dios. Aquí iba Jesús al templo a enseñar la palabra de Dios. Ese fue el tópico principal de por qué Jesús iba al templo. En esta ocasión, Jesús fue al templo, hermano, a hacer un acto de purificación, de limpiar ese lugar. Pero Jesús frecuentaba ese lugar, ¿con qué intención? Con la intención de enseñar, hermano, la doctrina, de enseñar la palabra de Dios. Amén. Entonces, hermano, muchas veces nosotros pasamos por alto que el templo tiene que ser el lugar de la doctrina, el lugar de la enseñanza, el lugar donde se debe impartir la palabra. Hay gente que va a un templo, no va a lo que fue Cristo, a enseñar, a hablar, a dialogar de la palabra. Va a un templo, hermano, a hacer vida social. ¿Está mal tener vida social? No, es una maravilla. Compartimos con los hermanos, nos relacionamos, pero al templo tenemos que ir a recibir la palabra, a meditar en la palabra y, como también Cristo habló aquí citando un texto del Antiguo Testamento, que el templo, es decir, la casa de oración, iba a ser llamada casa de oración. Iba a ser llamado el lugar donde nos íbamos a reunir a orar. Entonces, el templo tenía que tener una funcionalidad. ¿Cuál era la funcionalidad? ¿Cuál era la función del templo de Jerusalén? Que se enseñara la palabra, que se orara, uno, que se enseñara la palabra, dos, que se orara, y naturalmente tres, que se alabara a Dios. Pero en lugar de aquello, lo que había era un énfasis en el comercio. O sea, te das cuenta, o sea, Jesús llega a ese lugar y no se está cumpliendo lo que debería haber ocurrido allí. Estudio, reflexión, exhortación de la palabra, oración, adoración. O sea, lo que tendría que haber habido en ese templo no estaba ocurriendo. Y en especial, esto no estaba ocurriendo en el atrio de los gentiles, que era donde se había levantado este mercado totalmente contraproducente. Porque el problema no es que hubiera mercado. O sea, Jesús no era antimercado. Jesús no estaba en contra de que la gente comercializara. Jesús estaba en contra de que los comerciantes comercializaran dentro del templo. Porque en el templo, ¿qué tenía que haber? Estudio de la palabra. Tenía que haber oración, ¿cierto? Tenía que haber adoración. Y estos tres elementos, por lo menos en este atrio, que significa un patio, no estaban. Entonces, indudablemente que esto enardeció, esto despertó el celo de
del Mesías. El Mesías había ido a qué? A enseñar, Amén. había ido a ministrar, había ido a compartir la palabra. ¿Cuántas veces fue y cuántas veces vio el templo así, el atrio así? Y lo dejó pasar esperando la reacción de ellos, hasta que llegó un momento en que él tuvo que, hermano, purificar ese lugar. Entonces, a partir de esto, quiero que nosotros consideremos que un templo, así como el templo de Jerusalén, cualquier templo, cualquier lugar dedicado a Dios, que sea una casa de oración, una iglesia, un templo, tiene que tener esta misma finalidad. Un templo tiene una finalidad. El templo, aunque sea un templo pequeño, nosotros aquí estamos en un templo pequeño, aquí en Santa Elena 520, pero las dimensiones de un lugar, sea pequeño, sea mediano, sea amplio, las dimensiones no van modificando el propósito del lugar. El lugar puede ser pequeño, mediano, grande, pero tiene que cumplir el propósito. Amén. La palabra, la exhortación de la palabra, el estudio de la palabra, la oración y la adoración. Y si no cumple aquello, es porque ese lugar se está corrompiendo. Qué tremendo. Coméntenos y después nos dice lo que dice. Claro, yo pensaba en porque el Señor, claro, Él iba a otra cosa al templo, a lo que se debería haber ido. Ya a la oración, a escuchar la palabra, a adorar a Dios, pero Él encontró algo que no debería haberse hecho ahí en el templo. O sea, ¿por qué ellos no hicieron eso mismo, pero fuera del templo? Ya, o algunas calles cerca de ahí. Entonces, pero ellos no, ellos quisieron hacer ahí mismo en los patios del templo, hacer este mercado. Entonces, uno piensa, porque hay gente que dice, no, pero ahí no, el Señor se enojó, mire lo que hizo el Señor. Claro, y ponen ese énfasis. Claro, ponen el énfasis de la actitud del Señor. La reacción, claro. Pero si hay una reacción es porque hubo algo antes que pasó. Claro, entonces ahí yo veo que también varias personas en ese tiempo ya estaban tan mal como los que estaban ahí, porque como nadie reaccionó o nos encontraron raro que están vendiendo en el templo. O sea, ya se habían habituado. Lo habían normalizado. Claro, ya lo habían normalizado. Entonces, pero no porque hayan cosas que la gente quiera normalizar, es porque Dios le agrada, porque Dios lo vio y no le desagradó. Es normal, está ahí, Está en un culto y de repente comencé a sentir olor a sopaipilla. Olor a comida, pero ¿cómo si está en el culto? No, es que ya siempre se van normalizando cosas. Claro, entonces, mucha gente quizás ya estaba acostumbrado a aquello, ya no voy al templo, hago el cambio de dinero por los cambistas que hacían cambios de dinero, compraban los animalitos ahí mismo, no me queda más cómodo, no tengo que ir a otro lado, tengo ahí mismo en las mismas dependencias del templo, puedo comprar todo. Pero no, cuando uno va a la iglesia, uno va a un lugar dedicado a Dios. O sea, no es problema de que usted, no sé, compre cosas en otro lado, porque es su dinero, usted puede comprar, puede comprar algún alimento que a usted le guste, alguna comida que a usted le guste, pero no en el templo, porque el templo está dedicado a otra cosa. Entonces, yo pensaba en aquello, pues muchas veces uno normaliza cosas que uno no debería normalizar en la casa del Señor. No, pero es que yo ya estoy acostumbrado, mi forma es así, no, y a mí nadie me va a cambiar la forma de la iglesia. Entonces y cada vez uno ve cada vez peor las iglesias que van como normalizando cosas que no salen en la Biblia. La Biblia, ¿qué habla? Que el templo es casa de oración. Entonces estamos normalizando cosas que no deben estar, y estamos dejando cosas que deberían estar en la iglesia. ¿Qué cosas deberían estar? 3. Claro. Estudio de la palabra, o predicación, o enseñanza. 2, oración. 3, adoración. Amén. Y en lugar de eso, ¿qué había en el atrio de los gentiles? Un mercado. Claro. O sea, no da por ni un lado, digamos, que eso se pueda ver de buena manera. Hay hermanas que de repente son súper serviciales,
y trabajan en el tema social en la iglesia, hacen comida, venden almuerzo y básicamente la iglesia se vuelve un restaurante donde utilizan a esta hermana y a estos hermanos, cuando el lugar debe ser dedicado a Dios. Ahora, diferente si en la iglesia hacen un almuerzo para los miembros, Claro. que no un mercado, que es un almuerzo para la congregación, no hay ningún problema. El asunto es cuando se comercia eso. Claro. Aquí va Jesús al templo habitualmente a enseñar la palabra. A ver si nos lee el texto, Amén. hermanita Francesca, leanos. Era Mateo 26, 55. Habla de eso, ¿cierto? Sí, sí. Dice, en aquella hora dijo Jesús a la gente, ¿cómo contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme? Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendiste. Ya, o sea, cuando Jesús va a ser detenido, Jesús deja claro que él frecuentemente iba al templo. ¿Y a qué iba al templo? ¿Cuál es la palabra que ocupa A ahí? enseñar. A enseñar. Jesús no fue a hacer negocio al templo. Jesús no fue a hacer mera vida social. Jesús no dijo, ustedes siempre me vieron cómo me juntaba con mi amigo, con los cabros, con mis compadres. No, él aquí va al templo, a enseñar la palabra. Esto mismo también aquí se replica aquí en Marcos capítulo 14, versículo 49. Vamos a leer del versículo 48. Y respondiendo Jesús les dijo, como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. Cada día estaba con vosotros enseñando en el templo. Oye, Jesús iba con regularidad. Así es. Jesús iba con regularidad al templo. ¿Y qué palabra ocupa acá? Dice claramente, cada día. O sea, cuando Jesús estaba en Jerusalén, iba todos los días al templo. Gloria. No, fanático. Hermano, eso es lo que dice. Eso no es ser fanático. Yo expresé fanático porque así hay gente. Hay gente que nunca va a una iglesia. Y a la iglesia, ¿a qué vamos a ir? Hermano, ¿a qué tenemos que ir a la iglesia? Gloria. A aprender de la palabra. Si usted no es un predicador, ¿a qué tiene que ir a la iglesia? Amén. A aprender de la palabra. Si usted es predicador, no tiene que ir a ser un mero motivador, tiene que ir a enseñar la palabra. Y mira el término que ocupa. Cada día que estaba con vosotros enseñando en el templo, cada día estaba con vosotros enseñando en el templo. Gloria a Dios. Esto mismo se dice, mis amados hermanos, ahí en Lucas 22:53. Amén. Y a ver si me buscan Lucas 19, del 47 al 48. Entonces, hermano, el templo, el lugar de reunión, tiene que cumplir una finalidad. ¿Cuál es la finalidad? 3 propósitos esenciales. 1, la enseñanza de la palabra. 2, la oración. 3, la adoración. O sea, en el culto donde yo me estoy congregando, donde usted se está congregando, ¿tenemos estos 3 elementos? Gloria O sea, si Jesús llegara al templo donde nosotros nos reunimos, si Jesús llegara al lugar donde usted se congrega, ¿a Jesús hallaría esas cosas? ¿Hallaría Jesús en ese templo a gente enseñando la palabra, orando, alabando al Señor? ¿O en lugar de eso nos encontraríamos con algo totalmente diferente? Gloria al Señor. Acá Lucas 19, versículo 47 y 48 dice, y enseñaba cada día en el templo, pero los principales sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo procuraban matarle y no hallaban nada que pudieran hacerle, porque todo el pueblo estaba suspenso oyendo. ¿Y eso, cómo lo hacía? ¿Con qué frecuencia? Cada día. Cada día, ¿te das cuenta? O sea, Jesús no decía, bueno, pero si Dios está en todos lados. Ve que hoy día hay una costumbre que dice, no, es que Dios está en todos lados, entonces donde Dios está en todos lados, ¿para qué voy a ir a la iglesia si Dios está en todos lados? Entonces, no, Dios está aquí en mi casa. Obvio que Jesús sabía que podía hablarle al Padre en cualquier lugar, Amén. pero él sabía que
había un lugar dedicado a Dios. El templo es el lugar dedicado a Dios. Los hombres de Dios siempre han buscado tener una comunión con Dios. ¿Por qué Jesús iba al templo? También para tener una comunión con el Padre. En la Escritura siempre los hombres de Dios han querido tener una comunión con Dios. ¿Por qué voy a ir al templo? Porque quiero tener comunión con Dios. A eso vamos al templo. Adán hablaba con Dios en el huerto. Génesis capítulo 3, verso 8. Noé, Abraham, Isaac y Jacob tuvieron comunión con Dios, buscaban tener esa comunión con Dios. Génesis 8:20, Génesis 13:18, Génesis 26:25, Génesis 33:22, Génesis 35:1. O sea, vamos al templo porque queremos tener comunión con Dios. Amén. Y en esa comunión con Dios vamos a enseñar la palabra, vamos a aprender de la palabra, vamos a orar, vamos a adorar. Pero no podemos ir a un lugar y no hallar esas cosas. Vamos a un templo y hay una discoteca. Vamos a un templo y nos hallamos, hermano, con luces de colores. O vemos a un chistólogo, una persona que se dedica a puro decir chistes, bromas. Incluso, como hemos visto este último tiempo, con este perverso del personaje del autoproclamado Pastor Rocha, que el hombre hace de la fe un chiste. Entonces, no. Nosotros tenemos que proponernos. Voy a ir a la iglesia con una finalidad. Voy a ir a la iglesia a tener comunión. Voy a ir a la iglesia a orar. Voy a ir a la iglesia a estudiar la palabra. Voy a ir a la iglesia a recibir una enseñanza. Voy a ir a la iglesia a orar. Tengo pruebas, dificultades, tengo desafíos, tengo luchas espirituales. Voy a ir al templo a orar. Voy a ir a buscar a Dios. Voy a consagrarme. Y Jesús llegó a ese lugar y no se encontró con nada de aquello. Imagínate con lo que se encontró. ¿Con qué se encontró? Con un negocio. Se encontró con un mercado. Se encontró, hermano, con algo que definitivamente no era lo que debía estar allí. Si nosotros estudiamos el contexto del templo del Señor Jesús, que es denominado técnicamente, teológicamente, como el templo de Herodes, ese templo tenía una gran majestuosidad, pero no tenía lo más importante. ¿Qué no tenía? No tenía, hermano, el arca del pacto. ¿Ya? El arca del pacto se había, hermano, perdido. El arca del pacto ya no estaba. Entonces, al no estar el arca del pacto, se estaba perdiendo lo más esencial. ¿Qué se estaba perdiendo? La centralidad de la presencia de Dios. El arca del pacto, sabemos que era el lugar más o el inmueble más importante. ¿No se habrá escuchado? Era el inmueble más importante que había en el templo. Estaba el templo se dividía entre el lugar santo y el lugar santísimo. Y resulta que en el lugar santísimo antes estaba el arca del pacto. Y ya llevaba, hermano, por lo menos ya llevaban unos cerca de 580 años que el arca del pacto se había perdido. O sea, ese templo era impresionante, era majestuoso, pero no tenía el arca. No tenía lo más importante. ¿Qué había en el arca? En el arca estaban las tablas de la ley. En el arca estaba la vara de Aarón. En el arca del pacto estaba el maná del cielo. En el arca del pacto estaba el Urim y el Tumim. O sea, dentro de las cosas que debían estar en el templo, debían estar estas cosas, el Urim y el Tumim. Y estos ya no estaban. ¿Qué era el Urim y el Tumim? Era un medio que Dios había usado en el Antiguo Testamento para revelar la perfecta voluntad de Dios. Así es. ¿Te das cuenta, no? Se había perdido el aceite de la santa unción.
Anás y Caifás, que ocupaban el lugar de sumos sacerdotes en el templo, no habían sido ungidos con el aceite de la santa unción como Moisés por el Espíritu lo había prescrito. Entonces, ese templo tenía una carencia tremenda. Ya, o sea, no solamente, hermano, es que ahí comercializaban, sino que juntamente con eso, allí no habían cosas tan importantes y relevantes como el arca del pacto. Imagínate, en el arca del pacto que estaban las tablas de la ley, la vara de Aarón, el maná del cielo. O sea, todo esto que representaba la palabra, la presencia de Dios, la soberanía de Dios. O sea, era un templo sin gloria. Es tremendo, claro, no estaba lo esencial, no estaba lo esencial, y vemos también cómo, bueno, Anás y Caifás, la condición que estaban, las personas que estaban en ese tiempo liderando, ya no tenían ningún temor del Señor. Entonces, ahí uno, como se dice acá en Chile, ahí uno saca plantilla, cómo estaba el templo, Claro. cómo está el templo, porque si los líderes que se supone que tenían que estar buscando de Dios, consagrándose a Dios, no lo estaban haciendo, entonces, ¿qué más quedaba para la gente que estaba ahí, se reunía ahí? Entonces, tenían, como se dice acá en Chile, chipe libre las personas, y aparte ellos también sacaban sus ganancias también de que la gente vendiera en ese lugar. Entonces, pero es tan relevante lo que tú comentabas, pues no estaba como lo más importante en el templo, no estaba. Entonces, el Señor, ¿qué fue a buscar allá? Él fue para allá, claro, él iba a enseñar, iba a orar, pero se encontró con algo nada que ver con lo que debería haber estado en el templo. Porque igual era, claro, como decías tú, el templo de Herodes, era un templo pero maravilloso, grande, porque dicen que es una de las maravillas del mundo. Claro, del mundo antiguo, claro. Claro, entonces, ese edificio, o sea, era glorioso, era hermoso, era grande. Yo creo que todos hablaban del templo. La arquitectura era Claro, extraordinaria. todos hablaban del templo, quizás que era hermoso, pero no estaba la presencia del Señor, no estaba el arca, no estaba la presencia del Señor. Entonces, qué importante y relevante es que esté la presencia del Señor en los templos, en las iglesias. Porque puede haber muchas cosas, pero si no está la presencia del Señor, que es lo más importante, debemos estar ahí pensando qué está pasando aquí. Porque en sí el templo puede ser hermoso, gigante, no sé, tener comodidades, puede tener muchas cosas, pero si no está la presencia del Señor, debemos tomar en cuenta aquello. Claro, de hecho, este templo que estamos explicando que ya no tenía el énfasis, por lo menos en el atrio de los gentiles, ya no estaba ese énfasis en el estudio de la palabra, en la oración, ni en la adoración, ni en la adoración. Ese templo que no tenía tampoco el arca del pacto, donde estaban las tablas de la ley, la vara de Aarón y el maná del cielo, ese templo arquitectónicamente era extraordinario. Ya, de hecho, el rey Herodes se demoró en refaccionarlo, en ampliarlo, en hermosearlo. Se demoró más de 40 años. Más de 40 años, imagínate tú. Oye, lo hermoseó. Hay algunos comentaristas que sostienen que cuando alguien se acercaba a la ciudad de Jerusalén a kilómetros, era tal la majestuosidad de la arquitectura del templo que se veía un rayo o un brillo de luz, porque el templo estaba construido con un tipo de piedra que provocaba un efecto como que de lejos se veía como blanco dorado. Entonces, cuando la gente miraba el templo de lejos, veía un brillo, como que salía una luz, y quedaba impresionado. Pero ¿qué es lo que ocurría? En ese mismo templo no estaba lo más importante. Ya, o sea, todos quedaban impresionados. Todos quedaban con la boca abierta. Todos decían, oh, qué tremendo templo.
un templo glorioso en lo arquitectónico. Pero a la vez este templo de Herodes, que es denominado, era el más despreciable en cuanto a la poca espiritualidad que había allí. Había majestuosidad, había pompa. Mira tú, por ejemplo, hermano, el templo de la secta de los pares de sufrir. No sé si ustedes lo han visto. Es un templo que es una réplica del templo de Salomón, por lo menos por afuera. Usted entra, esto yo lo he visto en videos, tiene una serie de butacas así, pero extraordinario, a todo nivel. O sea, una construcción pero maravillosa, arquitectónicamente. Pero ellos no conocen al Dios de la Biblia. O sea, ¿de qué sirve, hermano, que haya lugares donde haya una arquitectura tremenda y no esté, mis amados hermanos, lo más importante que es la palabra, la oración y la adoración? Imagínate, la gente iba y quedaban impresionadas, pero allí no había espiritualidad. Amén. Allí no había santidad en las autoridades judías. No había temor de Dios. Ya no había presencia de Dios. ¿Te das cuenta o no? Entonces, claro, la gente, como bien decía la hermanita Francesca, pone el acento en la reacción. El Señor fue, limpió. ¿Y por qué? ¿Y por qué fue tan vehemente? Es que había una corrupción tremenda en ese lugar. Así es. Entonces, cuando Jesús vio esto, Jesús no dijo, bueno, en algún momento se va a arreglar la carga, en algún momento tal vez vayan a entender, sino que él tuvo que sacar el látigo, tuvo que sacar, hermano, la vara, tuvo que corregir, tuvo que limpiar ese templo. Ese templo tan majestuoso había terminado siendo, por lo menos en el atrio de los gentiles, atrio significa patio, había terminado siendo un mercado. Y eso le indignó al Mesías. Ahora, Jesús, ¿con qué autoridad hace esto? Jesús hace esto de purificar, de limpiar, con la autoridad que él tiene como el Mesías. Amén, amén. Él, siendo el Mesías, tenía la autoridad de purificar ese lugar. Amén. ¡Qué tremendo! Este relato de la limpieza, de la purificación del templo, se encuentra relatado no en un puro evangelio, en los 4 evangelios. ¿Por qué están los 4 evangelios? Porque los escritores neotestamentarios quieren hacernos entender que cuando un lugar está dedicado a Dios, tiene que cumplir el propósito por el cual fue edificado ese lugar. Amén, amén. O sea, yo no puedo hacer con lo de Dios lo que yo quiera. No, el lugar se consagró a Dios y tenemos que usarlo para eso. Imagínate obras de teatro que hace gente. El lugar está dedicado a Dios y te hacen una hora de teatro. Oye, se le olvidó que el templo es un lugar dedicado a Dios. Esto está relatado en Mateo 21, del 10 al 13, Juan 2, del 13 al 17, Lucas 19, del 41 al 48, y así también en Marcos se encuentra este relato. Entonces, ¿por qué está esto? ¿Por qué se encuentra este relato en la palabra? Porque Dios quiere hacernos entender que cuando algo está dedicado a Dios hay una exclusividad para Dios. Hemos entendido que tiene que haber una exclusividad para lo de Dios. Ahora, si esto lo aplicamos a nuestra propia vida, porque estamos hablando del templo de Jerusalén. Por implicancia estamos hablando de los templos o iglesias evangélicas que han sido dedicadas a Dios. Ya han sido dedicadas a Dios. Por lo tanto, esos lugares tendrían que ser para la enseñanza de la palabra, la oración y la adoración. Ahora lo tenemos que aplicar a nuestra propia vida. Amén. Nosotros somos templo de Dios. Así es. Tú y yo somos templos dedicados a Dios. Entonces, nosotros, hermanos, tendríamos que preguntarnos, ¿está mi templo, mi persona,
Amén. Mi ser está dedicado a Dios. Me convertí a Cristo, recibí a Jesús como mi Mesías, Él es mi Señor y mi Redentor. Yo estoy viviendo para Él. Mi templo, mi vida, mi existencia, mi ser completo está dedicado a lo que realmente tiene que enfocarse mi ser, que es vivir para la gloria de Dios. Gloria. Algunos van a decir un 20%, un 30%, otro un 50%, otro un 5%. Tu vida está dedicada a Dios y tu vida, mi vida, nuestra vida está consagrada a Dios, o hay cosas que no deberían estar en nuestra vida. Y si hay Amén. cosas que no deberían estar en nuestra vida, en nuestro templo como personas, preguntémonos, ¿Cristo vendría a limpiar este templo? Claro. ¿Qué haría Cristo? ¿Cómo comenzaría a sacar lo que no tendría que estar allí? Tremendo. También pensaba aquello de que claro, uno es fácil hablar del templo, de ese tiempo, el Claro. templo que estaba corrompido, no estaba la presencia del Señor, quizás por fuera estaba bonito, pero no estaba la presencia del Señor dentro de ese templo. Pero ya cuando está la parte de poner, o sea, de llevarlo a la práctica ya y ponerlo en nosotros ese ejemplo, ya cambia la cosa. Ahora ya como que se puso duro el camino. Claro, cambia la cosa. Entonces, claro, si el Señor viniera ya o tuviera que sacar cosas ya de nuestro templo, de nuestra vida espiritual, ¿qué sacaría? Ya, ¿qué sacaría? Quizás se enojaría el Señor porque tenemos cosas que todavía, Él sacaría cosas que nosotros ya no deberíamos tener. Claro. Ya, porque dice la Biblia que cuando el Espíritu Santo mora, Él deja limpio, santifica a la persona. Entonces, pero muchas veces nosotros dejamos eso poquito ahí en la vida espiritual y tiene que venir el Señor a sacar todo aquello. Entonces, que el Señor nos ayude, o sea, que no sé, si nosotros somos cristianos, mostrarlo obviamente por fuera, ya nosotros creemos la santidad externa, entonces mostrarlo por fuera, pero también por dentro, cómo estamos por dentro, ya interiormente. Hay cosas que tenemos que cambiar hace qué rato y no las hemos cambiado, entonces realmente es impresionante y cómo Dios también lo hace eso para que nosotros nos vamos perfeccionando, para que nosotros nos vamos cambiando las cosas que no debemos hacer. Entonces, claro, en nuestra vida debe haber eso, como tú comentabas, tiene que haber oración, tiene que haber palabra, tiene que haber adoración, pero muchas veces eso es un porcentaje de nuestras vidas. ¿Qué hacemos con el otro porcentaje de nuestras vidas? Entonces, realmente es impresionante cómo el Señor nos confronta ya a través de la palabra, porque claro, es fácil, no, a este, al otro, pero cuando nos habla a nosotros mismos, el Señor nos confronta realmente, porque el Señor quiere que uno cambie, pues, no quiere que uno siga en la misma actitud, porque yo pensaba cuando el Señor hizo esto de dar vuelta a las mesas de los cambistas, hacer todo aquello, era para purificar ese lugar, ¿ya? Entonces, era para hacer un bien para el lugar. Claro. Para que saliera aquello, para que no siguieran haciendo aquello. Pero uno muchas veces no permite que el Señor saque esas cosas. Uno se rebela contra aquello, se resiste, ya, para que el Señor nos pueda limpiar. Entonces, que el Señor nos ayude para poder ser limpios, purificados por el Señor y bueno, el Espíritu Santo que nos purifica todos los días. O sea, ¿cómo podemos ser purificados? Orando, clamando, en la búsqueda de Dios. Tremendo, hermano. O sea, si somos objetivos, yo creo que todos podríamos decir, no, de mí tienen que sacar hartas cosas. Claro. Habían algunos que estaban trabajando allí cambiando dinero, los cambistas. Allá habían otros que estaban vendiendo animales, algo que no tiene nada que ver con un lugar consagrado a Dios. O sea,
O sea, al ojo de cualquiera eso era una anormalidad. ¿Por qué no estaba ese mercado afuera? Claro. ¿Por qué no estaba a la salida? No, lo habían metido adentro. O sea, no correspondía. La iglesia es un lugar que tiene que tener su función, su finalidad, que es aprender de la palabra, que es orar, que es adorar. Gloria a Dios. Amén. Entonces, si alguien dice, no, en mi iglesia no hacen eso, uno dice, bueno, es que algo está pasando. Aquí recién alguien se está conectando y dice, se escucha despacio. Pueden verse que realmente se escucha despacio para que nos ayude la hermanita Francesca. Entonces, qué importante, hermano, es que nosotros entendamos cuán importante es que comprendamos. Nos parece que ella tiene un problema con su celular. Porque de hecho yo le escribí a la hermana Gloria y parece que no le llegan los WhatsApp porque no respondió. Así que tal vez tiene problema con su celular. Entonces, uno se pregunta, ahí nos están diciendo se escucha bien. Claro, debe tener problema ella con su celular. Porque de hecho le escribí hace como un día y no ha respondido. Entonces, qué importante, hermano, es que nosotros comprendamos que mi vida ha sido dedicada al Señor. Su vida ha sido dedicada a Dios. Amén. Entonces, ¿qué es lo que tiene que ocurrir? Tenemos que limpiarnos, tenemos que purificarnos, tenemos que santificarnos. Entonces, ¿qué hay en mi vida que no corresponde a alguien que fue consagrado a Dios? No, es que igual muchas limitaciones, muchas restricciones. Oye, Dios lo hizo así. Dios determinó que los lugares dedicados a Dios tenían que estar con una exclusividad. ¿Entiendes tú, mi amado hermano, no? Que tú eres exclusivo para Dios. Amén. Tú no, o sea, tú no vas a ser compartido con otro. ¿Por qué el Señor constantemente castigó a Israel en el Antiguo Testamento? Porque por un lado querían seguir a Jehová y por otro lado querían seguir a Baal. Y eso Dios no lo toleró. O sea, Dios, hermano, nos fomenta la poligamia espiritual. Así es. Entonces nosotros, hermanos, tenemos que entender que tenemos una exclusividad. Tú eres exclusivo para Dios. Gloria al Señor. Tu vida tiene que ser consagrada para Dios. Mi vida debe ser consagrada para Dios. Alabanza. Y hay veces, hermano, que el Señor no habla con amor. Nos dice, saca esto de tu vida, saca esto de acá, comprométete con la obra de Dios, ora, búscame, ayuna, dedícate a mí. Y cuando la persona dice sí, y promete, y habla una serie de cosas, ahora sí, Señor, y ya la persona no toma en serio, entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el Señor? Saca el látigo. Saca el látigo y tiene que comenzar a sacar cosas ya con fuerza. Ya, porque, oye, Jesús podría haberle hablado a esas personas, obvio, pero esas personas ya no querían entender. Quizás cuántas veces ya antes otros le habían dicho, oye, pero ¿cómo están vendiendo aquí? Si este no es el lugar para vender. Este no es el lugar para vender. Anás y Caifás se equivocaron en habilitar estos espacios para vender. Esto no corresponde, pero ellos ya estaban cegados. Entonces hay mucha gente, hermano, que considera que, bueno, no, si Dios me va a entender, Dios va a entender que en mi vida yo tenga cosas, que tenga ciertos gustos, que tenga ciertas tendencias, que tenga ciertos gustos. Pero ¿cómo si tú has sido dedicado a Dios? Tú has sido consagrado a Dios. Cuando nosotros reconocimos que Jesús era el Mesías, a partir de allí Jesús pasó a ser nuestro Señor. Y si Él es nuestro Señor, nosotros estamos para acatar la voluntad de Dios. Es muy fácil decirle a Jesús, Jesús, limpia el templo de allá. Yo conocí un hermano bien chistoso. Por ejemplo, yo estaba predicando, esto y lo otro, un ejemplo. Pude haber estado predicando yo u otro predicador. Y, por ejemplo, el predicador decía, hay que renunciar a la mentira, hay que dejar el mundo. Y este hermano
alzaba la voz y miraba hacia los lados y decía, alábalo. Ya, por ejemplo, pensemos que estamos escuchando a alguien predicar, yo estoy acá y Francesca está allá. Y yo, en vez de decir, amén, Señor, ayúdeme, pensemos que yo hacía esto. La miraba y le decía así, alábalo, alábalo. Y que después ella me dijera a mí, hermanito Richard, alábelo. Oye, la persona que hace eso, ¿qué está haciendo? ¿Sabe lo que está diciendo? El de allá necesita ser limpiado. El de allá necesita ser purificado. Menos yo. El de allá tiene cosas, claro, que no corresponden. El de allá. Pero acá no, acá estoy pero impoluto. Entonces, ¿cuántos de nosotros queremos que Jesús limpie nuestro propio templo? Ayúdanos, Señor. ¿Cierto? No sé qué nos puede decir María Francesca, nos quedan 4 minutos y luego nos lee los comentarios. Amén. Yo pensaba en el mismo ejemplo de Sansón. Sansón, él tenía un voto con Dios. Claro. Ya él tuvo un voto con Dios, el voto lo hizo, o sea, se lo dijo a la madre de Sansón, y mientras pudo la mamá cumplir ese voto, lo guió por ese camino. Claro. Pero ya después Sansón, claro, tenía ese voto, pero él quería hacer lo que él quería, lo que él quisiera. De hecho, él se metió con mujeres filisteas, hizo cosas que no tenía que hacer. Entonces, o sea, si estamos consagrados a Dios, debemos tratar de hacer cosas para Dios, irnos purificando, que dejar que la palabra, el Espíritu Santo nos vaya purificando. Claro. ¿Por qué? Porque somos propiedad de Dios y somos templo del Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo no va a morar en un templo que no está limpio, porque Él es santo. Entonces, que el Señor nos ayude. Voy a leer los comentarios. A ver, tú que estás aquí. Gloria al Señor. Acá nuestro hermano Jonathan, nuestro hermano yo nos dice: muy buenas tardes, mis queridos hermanos Richard y hermana Francesca. Dios les bendiga grandemente, firmes y adelante. Nuestro hermano Jonathan nos dice: Dios les bendiga, hermanos míos. Nuestra hermana Damaris nos dice, 1 Samuel 8:7, porque no te he desechado a ti, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. Hermano Luis nos dice: Dios les bendiga, hermano Richard, a usted y esposa, atentos desde tierras lejanas, Yucatán, México, amén. Después dice nuestra hermana Damaris: el templo es para orar, predicar y alabar a Dios. Las actividades seculares o fuera de lo espiritual se pueden realizar, pero no en el templo. Gloria al Señor. La hermana Axa nos cita Juan 8:2, y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Tremendo. Después la hermana Marino dice: ayúdanos, Señor. La hermana Yana Cárcamo nos dice: Dios les bendiga a mis hermanos, les use grandemente. Saludo desde el sur de Chile, amén, un saludo. Bueno, nuestra hermana Damari, nuestra hermana Axa dice que se escucha bien. Tu hermano Luis nos dice: así hoy muchos templos contaminados con cosas inmundas ante Dios, y los llamados cristianos ciegos, sordos y mudos creen que toda esa apostasía la llevarán al cielo. Que el Señor reprenda al diablo, amén. Tu hermano Israel nos dice: Dios les bendiga, mis hermanos, amén. Nuestra hermana Axa nos dice: amén, ayúdenos, Señor, a dejarnos limpiar por la palabra y con la ayuda del Espíritu Santo. Que pueda obedecer a su amonestación, que el Señor nos ayude a ver esas cosas, que no le agradan en nosotros. Amén. ¿El de la pastora ya no? Ahí ya lo aparecemos. Que no te das cuenta. Le mandamos saludos a la pastora Ayana, ya desde Santiago para Chiloé. Que Dios les bendiga enormemente, mis estimados hermanos, y en especial al pastor Samuel y a la pastora Yasna, ya que Dios la bendiga grandemente. Amén. Finalmente, ¿cómo termina el templo? Termina destruido. Así es. El Señor lo profetizó ahí en Mateo capítulo 24, versículo 1. ¿Por qué termina destruido? Porque los judíos solo se dedicaron a admirar el templo y no se dedicaron a vivir de acuerdo a la voluntad de el Dios a quien ese templo había sido consagrado. Gloria a Dios. Ya hay muchas, hermanos, iglesias
movimientos que ponen el énfasis en el lugar y no, hermano, en el Dios del templo. ¿De qué sirve, hermano, tener un gran templo cuando lamentablemente la gente no va a buscar de Dios? Tenían templo, tenían una gran construcción, la gente la admiraba. Mira cómo dice Mateo 24:1. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Amén. Ellos habían rechazado al Mesías y el castigo sería la destrucción del templo. ¿Por qué? Porque tenían un gran templo, pero no habían aceptado al Mesías que había enviado el Dios de ese templo. Qué tremendo, hermano, es cuando ponemos el acento en la estructura, y está súper bien que los templos estén bien adornados, bien construidos, arquitectónicamente bellísimos, es una maravilla. Pero ¿de qué sirve un templo con una gran arquitectura cuando no hay palabra, cuando no hay oración, cuando no hay adoración? ¿Qué sirve una mujer y un hombre vestidos como cristianos sin que en esas vidas esté el fruto del Espíritu? Esté, hermano, el conocimiento de Dios, el fruto del Espíritu. ¿De qué sirve cuando vemos a alguien hermoso por fuera, pero por dentro, hermano, que esa persona tenga una ausencia total de la presencia de Dios? En el templo de Jerusalén, para el tiempo del primer siglo, había una suntuosidad tremenda, pero no había arca. Y si no había arca, no había ley de Dios en las tablas de la ley dentro del arca. Ya, porque dentro del arca estaban las tablas de la ley, estaba el maná del cielo y estaba la vara de Aarón que reverdeció. Y todo eso representaban diferentes tópicos. La vara de Aarón que reverdeció, ¿qué representa? La resurrección del Mesías. La resurrección del Mesías implica la persona del Mesías, el maná. Ve que Jesús dijo que él era el maná que descendió del cielo. Gloria al Señor. Ya, o sea, todo lo que estaba en el arca representaba al Mesías. Gloria al Señor. Y ese templo no tenía arca. Entonces, un templo puede tener aire acondicionado, puede tener un hermoso púlpito, puede tener unas dependencias tremendas, puede tener una maravillosa arquitectura, y sin embargo puede estar como, hermano, calificado, no a los ojos nuestros, a los ojos de Dios, puede estar siendo calificado como un templo reprobado. ¿Ya? Entonces es muy importante que nosotros, hermano, estemos viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios. Comencemos, hermano, a adornarnos internamente con el fruto del Espíritu. Leamos más la palabra. Pidámosle al Señor que en nuestra propia iglesia haya un correcto énfasis en el estudio de la palabra, en la oración y en la adoración. 3 cosas: enseñanza de la palabra, oración y adoración. Se nos fue el tiempo, parece. No, se nos fue el tiempo, ya estamos justo en la hora. Si usted quiere, nos puede escribir, hermano, allí al más 569 53 18 65 85 y nos puede comentar qué le pareció esta enseñanza. Déjenos su comentario allí, deje un like, deje su comentario y comparta esta temática. Y también les animamos, mis amados hermanos, a que visiten nuestro canal de YouTube, Richard Riquelme González. Suscríbase allí y déjenos su comentario. Amén. Y si usted quiere apoyar nuestro ministerio de la palabra con una ofrenda de amor, nos puede escribir ahí al WhatsApp para apoyar este ministerio de la palabra. Despídase, Medita Fancheca, porque nos vamos. Amén. Bueno, Dios les bendiga y que el Señor nos ayude a poner la palabra por obra. Amén. Que el Señor limpie nuestro templo. Amén. Así que culmine usted nuevo, porque para mí se me hace un poquito más difícil pasar para allá. Así que nos despedimos con un Maranata. El Amén. Señor viene.